Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Sean bienvenidos, amén. Es un día de gozo, de alegría. Es un día especial, porque donde nuestros hermanos dan testimonio de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Démosles un aplauso en esta mañana. Como sabemos, la palabra de Dios es algo indispensable en cada servicio, en cada culto que hacemos a nuestro Dios. Y en esta mañana no va a ser la excepción. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios para edificación de nuestras vidas. Y en este día queremos enfocarnos en una palabra para los que se van a bautizar. Tiene Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También quiero que vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Es un pasaje paralelo y que quiero compartir. Dice así, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay sermones que se tienen que predicar una vez y otra vez, que se tienen que repetir. Y en esta mañana yo voy a repetir un sermón que yo no lo he predicado, pero está en la palabra de Dios. Y si hacemos un poquito de historia y miramos que después de que nuestro Señor Jesucristo predicó, a este se le puede llamar, y ese es el título que le hemos dado, el primer sermón cristiano. Un sermón que fue predicado por Pedro en un día de Pentecostés. El Señor Jesucristo les habla a sus discípulos antes de ir al cielo, como leímos esos dos pasajes refiriéndole. Pero allá en el principio del libro de los Hechos, en el capítulo 1, encontramos de que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por el resto del mundo. Y encontramos que en el día de Pentecostés dice que estaban 120 unánimes sentados, y que de repente vino un viento recio que llegó y se sintió donde estaban todos ellos juntos, y que de repente vino el Espíritu Santo y empezó a repartir, dice, lenguas como de fuego según el Espíritu él quería. Y unos se sorprendieron, se maravillaron de lo que estaban escuchando y viendo, porque dicen: ¿no son estos galileos? ¿Cómo es posible que nosotros les oigamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Otros se burlaban: están llenos de mosto. Y aquí es donde, en el versículo 14 del capítulo 2, es donde comienza este primer sermón cristiano. Y de una manera lo hemos hecho las divisiones y sus subdivisiones, pero por cuestiones del tiempo no lo voy a leer parte, pero en la última división es donde yo quiero aplicarlo en esta mañana a nuestras vidas, para que nos sirva de edificación. Pero si podemos, quiero que lo vea, es un sermón
inspirado por el Espíritu Santo, que vino sobre Pedro y empezó a hablar. Ya dijimos que el Espíritu Santo descendió, empezó a llenarlos, a darles el don de lenguas según él quería, y que hablaban maravillas de Dios. Unos estaban atónitos, estaban sorprendidos de lo que estaban haciendo, y unos se burlaban de ellos. Y en el capítulo 14 y 15, Pedro dice en la Biblia, y lo vamos a ir leyendo, le voy a ir dando las divisiones porque tengo que avanzar. Pablo da una explicación en los primeros 2 versículos. El versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquellos que estaban suponiendo que estaban borrachos, Pedro les da una explicación. Y le dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Número 2, luego que les da una refutación, viene y les da una explicación. Y esto es lo interesante, cómo Pedro usa la palabra de Dios. Y les dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y luego dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algo impresionante es el uso de la palabra que Pedro hace para de una manera dar una explicación de lo que está sucediendo. Y yo creo que todo predicador, de la manera que puede ser creíble en las cosas que se está diciendo, es a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si la palabra de Dios nos lo confirma, pues hay que recibirlo. Entonces, él da una explicación. Número 2, luego hace una proclamación del Señor Jesucristo. En el versículo 22 habla la vida de Cristo. Escuche esto: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro aquí les está explicando que Jesucristo era un varón aprobado por Dios, que había hecho maravillas y que ellos eran testigos. Luego sigue con la muerte de Cristo. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Entonces hace referencia a la muerte de Cristo. Y luego hace referencia en los siguientes versículos a la resurrección de Cristo, el cual dice: el cual Dios levantó. Y esa es una declaración cuando nosotros hablamos de la salvación de la que habla el libro de Romanos. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, serás salvo. Entonces dice: el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz.
porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase a su trono. Viéndolo antes, habló acerca de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Porque la Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Y por último, en ese punto, Pedro termina con la exaltación de Cristo en los versículos 33 al 36. Escuchen. Así que, exaltándolo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Está hablando de la exaltación de Jesucristo. Y en el punto donde vamos a enfatizar en esta mañana es en el siguiente. Después de dar toda esa explicación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, Pedro hace un llamado. Y hace un llamado, y a ese llamado hay un resultado. Y el primero es el llamamiento, es lo que vamos a ver. Pedro, a través de la predicación, acusó a sus oyentes de rechazar y crucificar al mismo que Dios había hecho Señor y Cristo, como acabamos de ver. Ellos, al oír esta declaración de Pedro en el versículo 36, se compungieron de corazón, dice su palabra, o se afligieron, o se pusieron tristes por lo que había sucedido. ¿Y por qué vamos a pensar por qué hay tristeza? Por todo lo que habían hecho. Y el pueblo de Israel por muchos años había estado esperando al Mesías. Y el día que el Señor lo envió, ellos lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces había ese compungimiento en sus vidas. Entonces, de una manera, piense por un momento, póngase en lugar de ellos. Algo que usted ha estado esperando toda su vida, o por generaciones en generaciones, porque la promesa había sido desde muchos años atrás. Y piense por un momento, y en el momento que esa promesa se cumple, usted la rechaza. Usted rechaza todo aquello que ha estado anhelando por generaciones en generaciones. Entonces ellos se sintieron aturdidos por no poder eludir la acusación de que eran culpables de conducta delante de Dios, y quedaron agobiados por el dolor y el remordimiento. Algo que causa en el pecado en nosotros debe ser dolor. Amén. Cuando le fallamos a Dios debe de haber dolor en nuestro corazón, porque le hemos fallado, y debe de haber remordimiento. También no solo hubo todo eso, sino que ellos tuvieron motivos para angustiarse. Fíjense, le voy a dar 4 razones por qué ellos tenían que angustiarse. Primero, había la comprensión, ellos habían entendido en el mensaje de Pedro que ellos habían crucificado al Mesías. Número 2, ellos mismos lo habían hecho. El pueblo de Israel, los judíos, fueron los que lo crucificaron. Tercero, su angustia era el temor de la ira de Dios, porque el pasaje donde estamos de la explicación que Pedro da dice que él iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y que cuando pensamos en los enemigos, qué peor enemigo aquel que quiere quitarte la vida.
O alguien dijo, con hermanos así, ¿para qué? ¿Para qué quieres enemigos si ellos mismos le habían quitado la vida? Entonces podemos pensar de que todo eso estaba sucediendo. En tercero, lo dijimos, ellos estaban angustiados para la ira o el castigo de Dios. Y finalmente estaban angustiados al entender que lo que habían hecho no se podía deshacer, o no podía haber solución para lo que había sucedido en aquellas cosas. Porque Juan en su evangelio lo introduce de esta manera, hablando del rechazo del pueblo de Israel a su Mesías, en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, donde dice, a lo suyo vino, a su pueblo, mas los suyos no le recibieron, sino que lo rechazaron. Y más a los que le recibieron, dice, aquellos que no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, dice que los ha hecho potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que nosotros, por la gracia, por el amor de Dios, por haber creído en Él, ahora tenemos ese privilegio de llamarnos hijos de Dios. Entonces, dijimos que ellos eran culpables de haberlo crucificado, ellos mismos lo hicieron, tenían temor a la ira y que era algo que ya ellos no podían solucionar. Hay algo que ellos no podían resolver el problema de todo lo que habían hecho. Entonces ellos agobiados con angustia, desesperación, remordimiento y culpa, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Si usted va al versículo 37, es en el que nos estamos enfocando ahorita, y aquí es donde viene la aplicación. Dice, y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban aceptando la culpabilidad de lo que habían hecho. Y cuando nos referimos a nuestros tiempos, a nosotros, algo que debe de haber en cada persona que va a recibir a Cristo, tiene que sentirse culpable y aceptar que es un pecador. Y hacerse esta pregunta, ¿qué haré? ¿O qué haremos en esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que delante de Dios no hay justo ni aún uno. Amén, porque la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Amén. Entonces, toda persona nos debemos de hacer esta pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedro les había presentado el mensaje de la salvación. Y ellos habían recibido la palabra. Porque déjeme decirle, la palabra y el Espíritu Santo son los que convencen de pecado. Los que nos hacen sentir que necesitamos un Salvador. Los que nos hacen sentir de nuestra condición. Y ahí es donde todos tenemos que tomar la decisión correcta para poder recibir a Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro a esa pregunta? Pedro les contesta, arrepentidos. Arrepentidos es una expresión muy rica en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de propósito y de volverse del pecado a Dios. Escuche bien, toda la iglesia, pero especialmente aquellos que van a bautizarse en esta hora. Lo primero que tuvo que haber en sus vidas es ese dolor, aceptar su condición de que son pecadores y que necesitan del perdón, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que somos aceptos delante de Dios. Pero al haber el arrepentimiento que produce la palabra de Dios y el Espíritu, tiene que haber un cambio de propósito en sus vidas. Tienen que volverse del pecado, ya no pueden seguir de la misma manera como lo han hecho o han estado viviendo. Amén. El arrepentimiento, le digo, es un cambio de propósito. Amén. Y de volverse del pecado, ya no seguir. No quiere decir que no vamos a pecar. Lo hemos estado enseñando en las últimas clases.
pero no una práctica, un estilo de vida. No, el cristiano no puede seguir, aleluya. Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador no pueden vivir una vida de pecado. Amén. Porque ellos están testificando hoy en este día, cada uno de ustedes tienen que estar convencidos de que se han arrepentido. Amén, que no han hecho una confesión solamente de labios. Ustedes no se están arrepintiendo, ustedes no lo están haciendo para hacer sentir bien a su papá, hacer bien sentir a su esposa y seguir. No, la decisión, esa ha sido una decisión personal de cada uno de ustedes. Amén. Y si usted verdaderamente no está convencido, porque usted lo sabe, yo no lo sé, el Señor lo sabe, pero usted lo sabe, aleluya, de que no se ha arrepentido de todo corazón, yo le voy a decir, va a sonar algo contradictorio, pero no es contradictorio. Piénselo bien antes de tomar esta decisión. Amén. Esto no es de apariencias, esto no es para engañar a nadie. Amén. Esto es algo serio en lo que estamos hablando en esta hora. Ustedes a través de llevar a cabo el bautismo están dando testimonio público de que ustedes han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que el Espíritu Santo les redarguya y los convenza de que están. Yo sé que uno puede escuchar una clase, hermano, y le pueden enseñar. Y podemos alcanzar el conocimiento, el simbolismo de todo lo que es el bautismo. Pero verdaderamente el cambio, el arrepentimiento debe estar en su corazón. Amén. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, tiene que ser un cambio de propósito. El propósito antes, usted era seguir la corriente de este mundo, por decirlo de una manera. Pero ahora usted se arrepiente de seguir la corriente de este mundo y ahora usted ha decidido seguir a Cristo, volverse a Dios. Amén. Ahora su vida es una vida de propósito, de alabar, de bendecir y de exaltar a Dios. Amén. Y lo va a hacer a través del testimonio, del estilo de vida que usted va a llevar, de cómo usted va a caminar, cómo va a hablar, cómo se va a presentar delante de los demás. En los últimos tiempos se ha presentado un evangelio de que arrepiéntete y bautiza, vamos a usar la palabra, un evangelio light. No, pero eso no es así, hermano. El evangelio es, aleluya, es responsabilidad. El arrepentimiento es un concepto esencial de una verdadera conversión. Si no hay arrepentimiento, usted verdaderamente no se ha convertido a Cristo. Amén. Si leemos los evangelios, tanto como Juan el Bautista como el Señor Jesucristo llamaron al arrepentimiento. Escuchen lo que le voy a decir. El verdadero arrepentimiento aborrece el pecado. Porque ustedes ya no están para agradar al mundo, ustedes estamos para agradar a Dios. Amén. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Ustedes han decidido recibir a Cristo, ustedes han decidido, por eso tienen que poner en práctica el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Hay responsabilidad en ser cristiano. La salvación es por gracia, no por obra. La salvación ya Dios la proveyó, pero nosotros somos responsables de cuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Amén. Saber que el pecado es malo y que Dios lo detesta debe motivar a las personas al verdadero
arrepentimiento y abandonarlo. ¿Cuántos sabemos que el pecado es malo? Ok, ¿cuántos saben que Dios detesta el pecado? Amén. Entonces, si sabemos que es malo y a Dios no le agrada, entonces ¿qué tenemos que hacer? Abandonarlo. Amén. Ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Amén. Entonces, el verdadero arrepentimiento abandona el pecado y se vuelve en total compromiso a Jesucristo. Si volvemos un poquito a la historia, los judíos eran parte de una comunidad única. Tenían una historia cultural muy rica y religiosa. Por largos años ellos estaban sometidos a Roma, eran, por decirlo de una manera, eran ferozmente nacionalistas. Como nación, ellos habían rechazado a Jesús por blasfemo y lo ejecutaron. Ahora Pedro les pide que le den la espalda a todo eso y acepten a Jesús como su Señor. Acuérdense, vamos a volver a la historia para poder entrar otra vez. Pedro, a través de la palabra, les hace saber todo lo que ellos habían hecho. Ellos se compusieron de corazón, se pusieron tristes y le hacen esta pregunta: ¿qué haremos? Y Dios le dice: arrepiéntanse. En otras palabras, denle la espalda a la religión que ustedes han practicado. Porque por las obras de la ley, dice la Biblia que nadie puede ser salvo. Amén. Es lo que la Biblia dice. Ahora, Pedro les está presentando un nuevo camino. Lo que Dios había prometido cientos de años atrás se está cumpliendo. Y ahora ellos, a través de la palabra, a través de la palabra de Pedro, ellos lo están entendiendo y ellos dicen: ¿qué haremos? Él les dice: arrepiéntanse. El propósito, que cambien de propósito, vuélvanse a Dios. ¿Y qué dice? Y acepten a Jesús como su Mesías. Reconozcan. Y la otra expresión que encontramos ahí en el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando Pedro les pide a cada uno de ellos que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo Pedro, o lo que está diciendo de una manera, está diciéndoles que Dios no necesita, o a Dios no le gustan los discípulos secretos. Piense por otro momento, vamos a entrar un poquito en la escena. Ya les dice: arrepiéntense, ellos se arrepienten. Ahora, si ustedes se arrepienten, bautícese. Pero no era tanto el énfasis en el método del bautismo. El énfasis que está poniendo Pedro en ese momento a ellos es que, para yo saber que ustedes verdaderamente se han arrepentido, ahora ustedes se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo. Porque de otra manera ustedes no me pueden dar testimonio de que verdaderamente hay arrepentimiento. Ustedes pueden decir que se convirtieron, pero el punto más importante es que ellos, aquí está, ellos tenían que darle un testimonio públicamente a todos los que estaban ahí, que estaban abandonando el judaísmo y se estaban volviendo a Cristo. Se estaban volviendo de todo corazón. De esa manera Pedro no estaba permitiendo, que le digo, ningún discípulo secreto. Dios no quiere cristiano 0007, que esté encubierta, que nadie sepa que usted es cristiano.
No, él no necesita, él tiene el Espíritu Santo. Porque alguno va a decir, mire hermano, yo soy el cristiano 007 porque quiero saber cómo se portan los hermanos. Ellos no tienen que saber que yo soy cristiano para ver cómo se conducen. No. Dios necesita, el Señor necesita verdaderamente siervos arrepentidos. Y que den testimonio. Por eso le digo, yo lo he repetido, lo repito muchas veces de este púlpito, que aquella persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador y no se bautiza, hay duda de su arrepentimiento. Lo que se está haciendo acá es dando testimonio de que usted ha recibido a Cristo. Mire, el Señor Jesucristo no crea que fue de una manera suave con aquellos discípulos de aquel entonces, ni con nosotros. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 dice, escuche estas palabras, relaciónenselo con recibir a Cristo y de bautizarse. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Una persona al bautizarse está confesando delante de los hombres. ¿Qué dice? Que él ha recibido a Cristo. Jesucristo dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una promesa del Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿cuál es la contraparte? Y dice, versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El no querer bautizarse, te lo digo, por eso lo remarqué al principio. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento en ustedes. Tiene que haber un dolor que son pecadores que le han fallado a Dios y que necesitan el perdón de pecados. Y cuando nos sentimos perdonados, déjeme decirle, el que ha experimentado el verdadero nacimiento, le digo, lo primero que uno desea es darle a conocer al mundo que Cristo está en uno, aleluya, y que experimente. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno quisiera agarrar lo que está uno sintiendo y podérselo meter en la cabeza a aquellos que todavía no conocen a Cristo y que se vuelvan de todo corazón. Uno quiere que de una manera, en su ignorancia de la palabra de Dios, uno le habla a las personas, les da a conocer, hay gozo, hay paz, hay bendición de saber que la salvación ha llegado, que el perdón de nuestros pecados. Por eso, al hacerlo, le digo, están dando testimonio de que han recibido a Cristo. Y ese testimonio les trae una responsabilidad grande delante de los hombres y delante de Dios. Jóvenes, espero que ustedes hayan entendido lo que conlleva el ser bautizado. ¿Sabe lo que estaba cuando Pedro les estaba diciendo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús? Les estaba de una manera que ellos públicamente rompieran con el judaísmo y se identificaran con Jesucristo. Eso es serio, lo que les estaba diciendo, ok, arrepiéntense, pero también quiero que se bauticen. Que rompan esa relación con el judaísmo. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son salvos por la ley, ahora son salvos por la gracia que ha sido a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Y es lo mismo con ustedes, que hoy toman esa decisión, y con todos aquellos que hemos declarado públicamente a Jesucristo. Al bautizarse, ustedes en este día, ustedes están rompiendo su relación con el mundo. Ustedes están cortando y se están volviendo directamente a Cristo.
Espero que usted lo vuelva a decir. Mire, al usted bautizarse, hay una ruptura con el mundo, pero hay un acercamiento a Cristo. Están diciéndole, no lo están negando, sino que directamente están diciendo, ahora sí. Por eso les digo, la responsabilidad es grande. Y le voy a hacer claro, el bautismo no es para salvación. La salvación es por la gracia. Amén, por medio del sacrificio de Jesucristo. Por medio dice que nuestros pecados son limpios, dice que nuestros pecados somos limpiados por la sangre de Jesucristo, no por el agua del bautismo. Amén. Pero cuando usted lo hace, usted está dando testimonio. Yo le digo, hablaba con unos hermanos estos días, nunca les había hablado así a las personas, a los hermanos que se iban a bautizar. Pero quiero que entiendan, hermano, que le digo, usted todavía tiene la oportunidad. A veces nosotros nos emocionamos porque alguien se va a bautizar, pero tal vez porque lo hemos tomado muy a la ligera. Usted tiene que estar consciente del paso que va a dar. Esto es lo que está haciendo. Este acto público está eliminando cualquier conversión que no fuere genuina. Por eso nosotros cuando conocemos de alguien, y aún la persona, hay personas que todavía siendo bautizadas se vuelven al mundo. Y lo que dicen muchos es esto, pero yo ya me bauticé. Ustedes tienen, llevar a cabo el bautismo, ustedes tienen la responsabilidad de poner el nombre en alto de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos enseñado acá que exaltar a Dios no es solo decir, Señor, te exaltaré. Exaltar a Dios es a través de nuestra vida. Amén. Que el Señor Jesucristo pueda decir lo mismo que dijo de Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Que Dios diga lo mismo de cada uno de nosotros y de ustedes. He aquí un verdadero cristiano en cual vive para agradar a su Señor. Usted no lo está haciendo para agradar a los hombres, usted está haciéndolo para agradar a Dios. Él es el que merece gloria, Él es el que merece honra, Él es el que merece, aleluya. Déjeme decirle, Cristo no lo hizo fácil al momento de que Él anduvo predicando el Evangelio. A veces lo pensamos de esa manera, pero aún el mismo Señor Jesucristo les habló bien claro del costo de seguirlo a Él. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Voy a leer 2 porciones de la palabra de Dios y luego estaremos concluyendo en esta mañana. Pedro siguió el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, arrepiéntanse y bautícese, haciéndoles bien difíciles. Piense por un momento el tomar la decisión a aquellos hombres que estaban en aquel lugar. Ellos tenían que abandonar una religión que toda su vida habían practicado. Y ahora se tenían que volver, pero tenían a una religión o algo, a la verdadera salvación que Dios ofrece. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Escuche esto. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. En el primer contexto está hablando que, como el contexto de la palabra de Dios, que en todo Dios debe ser primero. No es que usted va a aborrecer a su familia, no, pero usted tiene que tener en primer lugar a Dios. Y fíjese, y en los versículos siguientes, esto está conectado con lo que está diciendo. Y cuando yo pude ver esto en el contexto, porque muchas veces entendemos estas parábolas para otras cosas, pero lo que está hablando es de seguir a Cristo. Porque le dijo, porque ¿quién de vosotros, escuche bien hermanos, que ustedes van a recibir a Cristo, que se van a bautizar, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si algo que encontramos en estos tiempos es que el mundo rápido va a notar de alguien que en una oportunidad confesó a Cristo como Señor y Salvador y no continuó. Y la gente del mundo le empieza a apuntar y a decirle, ¿no que eras cristiano? ¿Dónde estaba todo aquello, lo que decía? Y luego vuelve a decir otra parábola, y el sentido cuando el Señor Jesucristo enfatiza una cosa 2 veces es de mucha importancia. Y lo dice con otro, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y ahí termina, ahí cierra el contexto. Así pues, cualquiera de vosotros que no lo renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ve la seriedad de lo que está hablando el Señor Jesucristo? Una vez más, la salvación es por medio de la gracia. Usted y yo no podemos comprar la salvación. Pero cuando ya hemos recibido la salvación por la gracia y hemos decidido, usted es el que ha decidido seguir a Cristo. Déjeme decirle, trae responsabilidades grandes. Su vida no va a ser fácil, porque viene la adversidad, viene la prueba en su vida. Y tiene que hacerle frente. Tiene que renunciar al mundo por completo, porque una de las razones por qué muchos se vuelven atrás es porque cuando vienen a Cristo todavía no renuncian al mundo por completo y están en una lucha constante y terminan. Por eso termina con, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que usted lo va a dejar ahí abandonado. Lo que está diciendo que primero es el nombre de Jesucristo que tiene que levantar en alto y después todas las cosas son secundarias. Eso es lo que está diciendo, que la importancia, usted tiene que poner su vida primeramente espiritual, hablando que a veces tiene que venir, dejar el trabajo, venirse a la iglesia y esforzarse. Pero cuando hacemos todo lo contrario, que ponemos el trabajo primero y después las cosas de Dios, las cosas no funcionan. El mensaje, el consejo de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y un pasaje más, ahí en Lucas capítulo 18, y vaya poniéndose de pie un momento para concluir en esta hora. Es otra historia que el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Voy a tratar de hacerlo
lo más rápido. Porque ahí hay una pregunta en este contexto que nos va a ayudar. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se parece a la pregunta que hicieron los judíos. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué dice? Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí está el versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? De todo esto, después de lo que el Señor Jesucristo está diciendo, entonces ¿cómo vamos a alcanzar? ¿Cómo es que podamos ser salvos? Entonces no, pero aquí está lo que el Señor Jesucristo, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? Es posible para Dios. Entonces, el de nosotros es tomar la decisión, el arrepentimiento, bautizarnos y poner cada cosa en su lugar. Ahí no está diciendo que los ricos no pueden ser salvos. Ahí lo que les está diciendo es que a los que tienen riqueza se les hace más difícil reconocer a Cristo. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Dándole a entender, después de todo lo que le dije, hermanos, que aunque venga la adversidad, aunque vengan tiempos difíciles, no hay nada imposible para Dios. Porque el pasaje que leímos dice que yo estaré en Mateo y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada. Nosotros tenemos el favor de Dios a nuestro favor. Esa era la identificación crucial y el costo de su confesión. Es alto. Usted ya no va... Sí puede, pero no debe, esa es la correcta. Usted ya no puede andar en los bailes. Dígame amén. Nadie dijo amén. Oiga, no será que... Hay muchas cosas del mundo. ¿Y cuál fue el resultado de la predicación de Pedro? Así que los que recibieron su palabra, escuche esto, fueron bautizados. Quiere decir que aquellos que recibieron la salvación no tuvieron temor de dar el testimonio, no se aferraron a una religión, no tuvieron temor de las consecuencias porque vino la persecución. ¿Ok? Dijeron: nos arrepentimos y yo doy testimonio de mi arrepentimiento y yo me voy a bautizar. Ellos no pensaron en las consecuencias, pensaron, aleluya, que delante de ellos ya habían rechazado a Cristo, lo habían crucificado, pero ahora en la misericordia de Dios se les da una oportunidad y ellos no están dispuestos a dejarla pasar. Ellos están dispuestos a sufrir, aleluya, por causa de la salvación, a sufrir por Cristo y tener la vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? De nada. Muchos nos preocupamos, no hay nada de malo proveer para las cosas materiales, pero la responsabilidad más grande es proveer para las cosas espirituales. El resultado fue que, dice, los que recibieron la palabra, quiere decir que había muchas más personas en aquel lugar, pero no todos recibieron la palabra. Pero aquellos que entendieron, recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. Ahora se van a añadir 20 hermanos.
La gloria sea al Señor, amén. Aleluya. Hoy no vamos a hacer un llamamiento al altar, pero sí voy a hacer un llamamiento a la salvación. Vayan pasando, hermanos, para mientras llevamos a cabo. Tal vez haya alguien entre nosotros que nunca ha recibido a Cristo y que ha escuchado del Evangelio, pero tal vez no ha endurecido su corazón. Pero en esta mañana la palabra de Dios te ha hablado y sientes algo ahí en tu corazón que Dios te está hablando, que necesitas arrepentirte. Yo te digo, haz como esos 3,000 hombres que estuvieron allí y escucharon la palabra. Renuncia a todo y ven a Cristo. Recibe la palabra, recibe la salvación que es a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que creyere, dice, y fuere bautizado, que dé testimonio de haber recibido a Cristo, será salvo. Y el que no creyere, será condenado.